Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se continuó el estudio de la estadística inferencial con las pruebas de hipótesis dentro del tema de investigación epidemiológica. En el día de hoy se tratarán otros elementos de la estadística inferencial, como es el análisis de frecuencias y en específico una de las pruebas no paramétricas que es el chi cuadrado de independencia y homogeneidad, que al igual que las pruebas de hipótesis para la media y la proporción poblacional, forman parte de los procedimientos estadísticos empleados para la ayuda a la toma de decisiones acerca de una población a partir de una muestra obtenida de ella. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán identificar los elementos fundamentales que componen las tablas de distribución de frecuencia para estudios no paramétricos, argumentar la importancia de la utilización de las pruebas de chi cuadrado para el análisis de variables cualitativas en muestras independientes, identificar la prueba de chi cuadrado a aplicar según muestra y tipo de investigación clínico-epidemiológica e interpretar sus resultados. Como se estudió en la actividad orientadora anterior, el conjunto de procedimientos de inferencia estadística, denominados paramétricos, se caracterizan por la normalidad de la variable en la población muestreada, la medición cuantitativa de las variables estudiadas, tener un tamaño muestral mayor que 30, utilizar parámetros en el planteamiento de las hipótesis y utilizar estadígrafos muestrales en los cálculos. Sin embargo, hay situaciones a investigar en las que no se pueden cumplir las suposiciones que requieren las pruebas paramétricas, y entonces se utilizan las pruebas de hipótesis no paramétricas, las que se caracterizan por ser menos potentes, pero muy efectivas cuando no es posible la normalidad de la variable en la población muestreada. La medición se realice en escala cualitativa, los tamaños muestrales sean pequeños y no se utilicen parámetros en el planteamiento de las hipótesis. Estas pruebas también pueden utilizarse para variables cuantitativas continuas. Al igual que las pruebas de hipótesis paramétricas, las no paramétricas ayudan al personal de la salud a tomar una decisión en torno a una población mediante una muestra aleatoria obtenida de ella. De ahí su importancia para la investigación clínica epidemiológica. A continuación, trataremos algunas de las pruebas estadísticas no paramétricas. Para la distribución de frecuencias en las pruebas no paramétricas de independencia o asociación estadística entre dos variables, se utilizan las tablas de contingencia o de 2×2, es decir, 2 filas por 2 columnas, como se muestra en la imagen. En el ejemplo de la tabla, se quiere conocer si existe asociación entre las variables bajo peso al nacer y hábitos de fumar de la madre durante el embarazo. Para obtener los datos que contiene la tabla, se seleccionó una muestra aleatoria de 2000 gestantes que corresponde con el tamaño de la muestra de la cual se obtienen los demás datos. Por otra parte, para la distribución de frecuencias en las pruebas no paramétricas de homogeneidad, utilizamos las tablas R por C, o sea, R filas por C columnas. Es frecuente el análisis de situaciones en las que de antemano las poblaciones son conocidas como diferentes, y el interés radica en tomar una decisión acerca de si el comportamiento de estas es homogéneo respecto a alguna característica. Pongamos un ejemplo. En una población de personas enfermas de cáncer se seleccionan 3 muestras aleatorias de 100 personas cada una de acuerdo a su ocupación y se clasifican según tipo de cáncer que padecen. Con los resultados se puede confeccionar la tabla R por C que se presenta en la imagen.
En este caso, se quiere probar que la proporción para cada tipo de cáncer debe ser la misma, no importando la ocupación. A diferencia de la tabla anterior, en esta los datos se obtienen a partir de los totales de las 3 categorías ocupacionales, teniendo en cuenta el tipo de cáncer que padecen. Si bien estas pruebas tienen muchos aspectos comunes, ellas difieren en cuanto a las particularidades de las tablas que sirven de soporte a cada prueba, como acaban de ver, así como en las hipótesis que se someten a prueba y, como es lógico, a la conclusión a que se arriba con cada una de ellas. Las formas más conocidas de tratamiento estadístico de estas tablas son la prueba de chi cuadrado de independencia y la prueba de chi cuadrado de homogeneidad. La prueba de chi cuadrado resulta útil en las investigaciones clínico-epidemiológicas, principalmente en las observacionales analíticas, tanto en las de cohorte como en las de casos y controles, cuando se quiere conocer independencia u homogeneidad entre variables. Para ampliar en la prueba chi cuadrado de homogeneidad, también llamada de heterogeneidad, ustedes pueden revisar el capítulo 9, Análisis de frecuencias, del libro Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, que se encuentra en el CD de la asignatura. A continuación, estudiaremos la prueba chi cuadrado de independencia o asociación. En ocasiones, el investigador está interesado en el estudio de una posible asociación entre 2 variables cualitativas, como por ejemplo la asociación entre el sobrepeso y la hipertensión arterial, o la asociación entre aparición de caries dentales y la aplicación de laca flúor. Para ello, en la práctica, contamos con las pruebas de contingencia. Veremos las características de las pruebas de contingencia, que se basan en el uso de las tablas de contingencia, las que están constituidas, como ya saben, por 2 filas y 2 columnas, donde se clasifica la información relativa a una muestra respecto a 2 variables aleatorias, mediante el uso de escalas apropiadas a las que se le da determinado tratamiento estadístico. Un ejemplo de tabla de contingencia la pueden observar en la imagen. La prueba chi cuadrado de independencia o asociación se utiliza cuando se obtiene una muestra aleatoria de la población que se clasifica respecto a 2 variables, preferentemente cualitativas, y se desea conocer a partir de los datos de la muestra si existe asociación entre estas variables a nivel poblacional. Esta prueba permite determinar si 2 variables cualitativas están o no asociadas. Es válido aclarar que si bien la prueba puede utilizarse para cualquier tipo de variable, este procedimiento se utiliza preferiblemente para variables cualitativas nominales, ya que existen pruebas de mayor especificidad para variables medidas en escala ordinal u otras escalas. Veamos el siguiente ejemplo. Un grupo de investigadores desea estudiar la enfermedad de Alzheimer en relación con el sexo, para lo cual diseñaron un estudio de prevalencia en una muestra aleatoria de 779 adultos del estado Sucre. A partir de los datos que nos proporciona la muestra, construimos la tabla de contingencia, teniendo en cuenta las 2 variables en estudio, enfermedad de Alzheimer y sexo, cuyos resultados se exponen en la tabla que muestra la imagen. Note que tanto la variable sexo como enfermedad de Alzheimer son cualitativas nominales. La tabla de contingencia que observan en la imagen, también llamada de 2x2, cuenta con 2 filas y 2 columnas. En este caso, ambas variables de clasificación son del tipo de las dicotómicas, es decir, de la clase de variables que solo tienen 2 categorías posibles.
Para contar el número de filas y columnas que tiene una tabla de contingencia, no se tienen en cuenta la fila y la columna de los totales. En la tabla, el único valor que se conoce de antemano es el valor 779, que es el tamaño de la muestra aleatoria observada. Con este valor se construye la tabla, analizando del número de enfermos de Alzheimer, cuántos son del sexo masculino y cuántos del sexo femenino, y el número de sanos de ambos sexos. Estos valores se obtienen mediante su búsqueda en la muestra y observen que sus categorías o eventos son mutuamente excluyentes. Los totales marginales por columnas y filas, o sea, 40, 739, 294 y 485 resultan de la suma de estos. Es decir, a partir del valor de la muestra 779 se hallan los demás valores que son desconocidos e impredecibles antes de llevar a cabo la clasificación. Estas particularidades de la tabla de contingencia es lo que las hace apropiadas para su empleo en la prueba de hipótesis para la independencia. En la tabla, las frecuencias observadas en nuestro estudio, o sea 7, 287, 33 y 452, se denotan por n sub 1, 1, n sub 1, 2, n sub 2, 1 y n sub 2, 2 respectivamente, en donde n sub 1, 1 es igual a la frecuencia observada en la fila 1 de la columna 1, o sea, 7. N sub 1, 2 es igual a la frecuencia observada en la fila 1 de la columna 2, o sea, 287. N sub 2, 1 es igual a la frecuencia observada en la fila 2 de la columna 1, o sea, 33. Y n sub 2, 2 es igual a la frecuencia observada en la fila 2 de la columna 2, o sea, 452. Se denominan frecuencias observadas por ser los valores que aparecen en la tabla de contingencia obtenidos de la muestra. En la tabla también podemos observar los totales de las filas, denominados totales marginales de las filas, es decir, 294 y 485, que se denotan por TF sub 1 y TF sub 2 respectivamente, en donde TF sub 1 es igual al total marginal de la fila 1, o sea, 294, y TF sub 2 es igual al total marginal de la fila 2, o sea, 485. También podemos observar los totales de las columnas denominados totales marginales de las columnas 40 y 739, que se denotan por TC sub 1 y TC sub 2 respectivamente, en donde TC sub 1 es igual al total marginal de la columna 1, o sea 40, y TC sub 2 es igual al total marginal de la columna 2, o sea 739. Apliquemos en el ejemplo anterior los pasos para realizar el procedimiento de una prueba de hipótesis. El primer paso es la formulación de la hipótesis, por lo que tenemos que declarar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, las que para una prueba de hipótesis de independencia se plantean del modo siguiente. La hipótesis nula, H sub 0, es
existe independencia entre las variables estudiadas. La hipótesis alternativa H sub 1 es: no existe independencia. Para el ejemplo queda de la siguiente forma: H sub 0 es: estar enfermo de Alzheimer es un hecho independiente del sexo de la persona. Y H sub 1 es: estar enfermo de Alzheimer no es un hecho independiente, o sea, es un hecho asociado al sexo de la persona. El segundo paso en las pruebas de hipótesis de chi cuadrado es la confección de la tabla de contingencia y la elección de la prueba estadística correspondiente. Para elaborar una tabla de contingencia de la prueba de hipótesis para la independencia, se comienza por la selección de una muestra aleatoria proveniente de la población en estudio. Ambos márgenes de la tabla son desconocidos de antemano, así como los valores de las frecuencias observadas de las celdas, por lo que hay que obtenerlos mediante la búsqueda del dato primario. La prueba estadística seleccionada será la de chi cuadrado para la independencia, que es una prueba no paramétrica, ya que las hipótesis no se plantean sobre parámetros poblacionales. El tercer paso sería la selección por parte del investigador del nivel de significación, que como ya conocen, este es el valor máximo de probabilidad que estamos dispuestos a cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Se acostumbra a denotar este valor por la letra griega alfa. Como sabemos, el nivel de significación se selecciona a priori por el investigador. En el ejemplo, el valor de alfa es igual a 0,05. El siguiente paso sería la elección y el cálculo del estadígrafo de la prueba, con su distribución muestral asociada. El estadígrafo que utilizaremos en este caso es el chi cuadrado calculado, cuya fórmula con corrección de Yates se muestra en la imagen. Este estadígrafo sigue una distribución chi cuadrado con f-1 multiplicado por c-1 grados de libertad, en donde f es igual al número de filas y c es el número de columnas de la tabla de contingencia. Explicaremos a continuación el significado de grados de libertad a partir de la tabla ya conocida y que, como se dijo, tiene un grado de libertad por ser una tabla de 2 por 2. En ella se muestran 40 enfermos de Alzheimer. Si tenemos el valor observado 7 del sexo masculino, queda definido el otro valor 33 del sexo femenino o viceversa. Es decir, que si tenemos un valor observado en la columna, ya queda definido el otro. Por otra parte, el número total del sexo femenino es de 485. Si tenemos el valor observado 33 del sexo femenino que padecen de Alzheimer, ya queda definido el otro valor, 452, del sexo femenino que no padecen la enfermedad o viceversa. O sea, que si tenemos un valor observado en la fila, ya queda definido el otro. Esto quiere decir que en el caso de la tabla que se observa, los grados de libertad se calculan restando al total de celdas de las filas internas el valor de 1 y al total de celdas de las columnas internas el valor de 1, ya que, como vimos, si del total de enfermos de Alzheimer sabemos que 7 son masculinos, la única opción es que 33 sean femeninos. Por lo tanto, solo hay una opción de libertad. Aplicando la fórmula y sustituyendo los valores, para la tabla 1 obtenemos que el chi cuadrado calculado es igual
a 6,47. El quinto paso de este procedimiento sería definir la región de rechazo de la prueba de hipótesis, que es el conjunto de valores que conducen a rechazar la hipótesis nula H sub 0. Se utiliza la distribución del estadígrafo chi cuadrado y la región crítica o de rechazo queda definida al seleccionarse por el investigador el nivel de significación alfa como se muestra en la imagen. El sexto paso del procedimiento es tomar la decisión correspondiente en dependencia del valor de la prueba. Para la regla de decisión de la prueba de hipótesis, se debe partir del conocimiento que todos los valores posibles que el estadígrafo de prueba pueda asumir constituyen puntos sobre el eje horizontal del gráfico de la distribución de dicho estadígrafo y se dividen en dos grupos: los valores de la región de no rechazo de la hipótesis nula H sub 0 y los de la región crítica o de rechazo de la hipótesis nula H sub 0. La regla de decisión señala que se debe rechazar la hipótesis nula si el valor del estadígrafo de la prueba calculado a partir de los datos obtenidos en la muestra, que es el chi cuadrado calculado, es uno de los valores de la zona de rechazo y que no se debe rechazar en caso contrario. La regla de decisión aquí sería rechazar la hipótesis nula H sub 0 si chi cuadrado calculado es mayor o igual al chi cuadrado crítico para un nivel de significación alfa y un determinado grado de libertad, y no rechazar la hipótesis nula H sub 0 si chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado crítico para un nivel de significación alfa y un determinado grado de libertad. El valor de chi cuadrado crítico se obtiene de la tabla de la distribución chi cuadrado para un nivel de significación alfa y un determinado grado de libertad. En el caso de la tabla 1, los grados de libertad se obtienen multiplicando el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, o sea, será igual a 1 como en todas las tablas de 2 por 2. Además, el nivel de significación alfa es igual a 0,05. Con estos datos, buscamos el valor de chi cuadrado crítico en la tabla de la distribución de chi cuadrado y se obtiene un valor de 3,84. Como observan en la imagen, que muestra un fragmento de dicha tabla para un grado de libertad y alfa igual a 0,05. El chi cuadrado calculado, como ya vimos, es igual a 6,47. Este valor, por ser mayor que el chi cuadrado crítico, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, como se observa en el gráfico, por lo que se rechazaría la hipótesis nula. Otra forma de aplicar la regla de decisión es utilizando el valor de P, es decir, la probabilidad asociada al estadígrafo chi calculado. El mismo suele usarse con mayor frecuencia que el valor del estadígrafo, y las conclusiones son equivalentes con ambas pruebas. En este caso, se compara el valor de P con el valor del nivel de significación alfa prefijado, como se observa en el gráfico de la imagen. Note además que en el gráfico P representa el área sombreada bajo la curva, que como pueden apreciar, se encuentra en la zona de rechazo. Este valor se puede obtener de forma aproximada en las tablas de distribución chi cuadrado, pero los programas estadísticos de computación suelen darlo con exactitud. Como ya se mencionó, cada estadígrafo tiene asociado un valor de probabilidad P. Ustedes pueden profundizar el estudio de estos contenidos si revisan el material complementario del tema. La regla de decisión para una prueba de hipótesis de chi cuadrado, tomando en cuenta la probabilidad P asociada al estadígrafo, sería: si P menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula H sub 0
a ese nivel de significación de alfa. Y si P mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula, H sub 0, a ese nivel de significación de alfa. En el ejemplo desarrollado a lo largo de esta actividad, el chi cuadrado calculado, cuyo valor es igual a 6,47, la probabilidad P asociada obtenida de la tabla de la distribución de chi cuadrado es igual a 0,0115 y alfa es igual a 0,05. Como P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula H sub 0 con un nivel de significación de alfa de 0,05. Esta decisión coincide con la anterior, donde se comparan los resultados del estadígrafo chi calculado con el chi crítico. Las conclusiones son el séptimo y último paso del procedimiento de una prueba de hipótesis y se expresan en términos de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula y son avaladas por los resultados obtenidos a partir de los estadígrafos muestrales y por los resultados de la prueba de hipótesis. Dependerán además del tipo de investigación. En el ejemplo, de acuerdo a los resultados de la prueba de chi cuadrado, se concluye que todo parece indicar que no hay independencia, es decir, existe relación entre el padecer o no de Alzheimer y el sexo. Ahora realizaremos el mismo ejercicio de la tabla 1 que se muestra en la imagen, utilizando el programa computarizado MedCalc para resolver el problema de la prueba de hipótesis de chi cuadrado de independencia. El procedimiento inicial es el mismo que se explicó anteriormente. Para obtener el chi cuadrado calculado y la probabilidad P asociada al mismo, utilizaremos el programa MedCalc, para lo cual debe proceder de la manera siguiente. Primero, debemos abrir el programa, que debe estar instalado en la microcomputadora previamente. En la imagen que observan, se muestra la ventana inicial del MedCalc. En la barra de menú, seleccionamos la opción Test, que significa prueba. De inmediato, se despliega un submenú del que debe seleccionarse la opción Chi-Square Test, que significa prueba de chi cuadrado. Aparece la ventana de esta prueba mostrando una tabla vacía donde se deben introducir los datos primarios, que son los valores observados de la tabla 1, de la siguiente forma. El valor de n sub 1, 1, se coloca en la celda n mayúscula 1, m mayúscula 1. El valor de n sub 1, 2, se coloca en la celda n mayúscula 1, m mayúscula 2. El valor de n sub 2, 1, se coloca en la celda n mayúscula 2, m mayúscula 1, y el valor de n sub 2, 2, se coloca en la celda n mayúscula 2, m mayúscula 2, como se muestra en la imagen. A continuación, se selecciona el botón Test, que significa prueba, que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. Inmediatamente se mostrará en la parte inferior el valor de chi cuadrado calculado, los grados de libertad y la probabilidad P asociada al estadígrafo. Observen lo sencillo y la rapidez con que se obtienen los resultados. Después, se continuará con el resto de los pasos del procedimiento de la prueba chi cuadrado que ya conocen. Un aspecto que no podemos dejar de mencionar son algunos de los errores más frecuentes que se cometen en el uso de las pruebas de independencia y homogeneidad. Uno de ellos es la utilización de la prueba cuando existen valores esperados muy pequeños. Se ha demostrado que en tablas de filas por columnas, cuando más del 20% de las frecuencias esperadas es inferior a 5 o alguna de estas es inferior a 1, no deberá realizarse la prueba. En el caso de tablas de contingencia,
de 2 filas por 2 columnas, si la menor frecuencia esperada es inferior a 5, no deberá realizarse la prueba. Otro de los errores es el uso de las pruebas cuando se dispone de valores promedios o porcentajes, ya que las pruebas de independencia u homogeneidad se realizan a partir de las frecuencias observadas. Al igual que en la actividad anterior, le recordamos que es importante ser muy cuidadosos a la hora de dar conclusiones e interpretaciones y que la decisión aportada por la prueba de hipótesis estadística no debe interpretarse como definitiva. Ella solo es parte de la evidencia que influye sobre la decisión del investigador. La estadística es una ciencia que ayuda a decidir, pero no decide en el campo de la investigación clínico-epidemiológica, ya que la toma de decisiones del investigador no depende solamente del resultado de una prueba estadística, sino que debe tomar en cuenta el conjunto de evidencias alrededor del problema científico que salen del marco de ella. Si de forma objetiva el resultado de una investigación es evidente, no necesariamente se debe utilizar una prueba estadística. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. Tarea docente número 1. Elabore un cuadro comparativo entre las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: distribución de los valores de la variable en la población, tipo de variable, tamaño de la muestra, utilización de parámetros en el planteamiento de las hipótesis. Para su elaboración, puede apoyarse en la revisión del capítulo 14, Métodos no paramétricos, del libro Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, que se encuentra en el CD de la asignatura. Tarea docente número 2. Un grupo de investigadores desea estudiar la relación entre las enfermedades de deterioro psicogenético y la depresión, para lo cual diseñaron un estudio y obtuvieron una muestra aleatoria de 100 adultos de una población rural. A partir de los datos que nos proporciona la muestra, construimos la tabla de contingencia teniendo en cuenta las dos variables en estudio, o sea, deterioro psicogenético y depresión, cuyos resultados se exponen en la imagen. El nivel de significación alfa es de 0,05. A partir de la situación anterior, A. Realice el planteamiento de la hipótesis nula H sub 0 y de la hipótesis alternativa H sub 1. B. Diga los grados de libertad de la tabla. C. Utilizando el programa MedCalc, obtenga el chi cuadrado calculado, halle la probabilidad asociada al mismo. D. Plantee la regla de decisión y E. Llegue a una conclusión. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las tablas de contingencia se utilizan en las pruebas de hipótesis de chi cuadrado para el tratamiento estadístico de la independencia y la de R por C en la de homogeneidad. Es imprescindible tener en cuenta una serie de procedimientos indispensables que deben cumplirse al aplicar las pruebas de hipótesis de chi cuadrado para lograr arribar a las conclusiones adecuadas de la prueba.
La prueba de hipótesis de chi cuadrado para la independencia y homogeneidad son procedimientos empleados por el profesional de la salud para tomar una decisión en cuanto a la asociación entre variables. En la actividad de hoy se orientaron los contenidos relacionados con la prueba de hipótesis a partir de un procedimiento no paramétrico, la prueba en la distribución de chi cuadrado. En la próxima actividad orientadora continuaremos con los contenidos de inferencia estadística relacionados con la correlación y regresión lineal simple como parte del tema investigaciones epidemiológicas.